buenas tardes. Sean todos bienvenidos al Instituto Electoral del Estado de Campeche y a este acto de presentación de la memoria del proceso electoral estatal ordinario 2014-2015, realizado en el marco de las actividades de septiembre, mes de la educación cívica. Destacamos la presencia de la consejera presidenta, de la maestra Mayra Fabiola Bojorquez González. Así como de las consejeras y consejeros electorales, maestro Francisco Javier Ordóñez, doctora Susana Candelaria Pech Campos, licenciada Madén Nefertiti Pérez Juárez, contadora Iliana Celina López Díaz, maestra Lisset del Carmen Ortega Aranda y el maestro Luis Octavio Pot López. Asimismo, agradecemos la presencia de los representantes acreditados ante el Consejo General de los partidos políticos, Acción Nacional, contador Mario Enrique Pacheco Ceballos, Revolucionario Institucional, licenciado Carlos Román Moreno Hernández, Partido de la Revolución Democrática, ciudadano Luis Antonio Gómez López. Partido del Trabajo, ciudadano Antonio Gómez Saucedo. Partido Verde Ecologista de México, licenciado Álvaro Eduardo Ortiz Azar. Movimiento Ciudadano, ciudadano Pedro Estrada Córdoba. Nueva Alianza, ciudadano Víctor Eliud Reyes Díaz. Morena, licenciado José Luis Flores Pacheco. Encuentro Social, ciudadano Rogelio Quijano García. También agradecemos la presencia de quien fuera representante propietario acreditado ante el Consejo General del candidato independiente, el ciudadano Julián Ramón Navarrete. Gracias por su asistencia. Destacamos la presencia de los dirigentes de los partidos políticos en representación del Partido de la Revolución Democrática, el licenciado Mario Alberto Elizalde Cordero. También destacamos la presencia del dirigente de Encuentro Social, el licenciado Jorge Gilberto Romero Lavalle. Destacamos la presencia de nuestras autoridades, los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Campeche, el licenciado Víctor Rivero Álvarez, magistrado presidente. De la magistrada numeraria, licenciada Mirna Patricia Moguel Ceballos. Y del magistrado numerario, licenciado Carlos Francisco Wix Gutiérrez. Gracias por su asistencia. Muchas gracias a todos los servidores públicos de este Instituto Electoral, a los medios de comunicación y público presente. A continuación, le cedemos el uso de la voz a la consejera presidenta. Muchas gracias, ciudadana secretaria. Muy buenas tardes, señoras y señores dirigentes y representantes de los partidos políticos, señoras y señores consejeros electorales, a los magistrados y la magistrada integrantes del Tribunal Electoral del Estado de Campeche, sobre todo servidores públicos electorales, gracias, y amigos de los medios de comunicación.
Bienvenidos todos a este Instituto Electoral del Estado de Campeche. De esta manera damos inicio a este importante evento que nos permite cumplimentar con lo que manda el artículo 280, fracción 18ª de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, en concordancia con lo que señala el artículo 44, fracción 13ª del Reglamento Interior del Instituto Electoral del Estado de Campeche, que se refieren a la elaboración de la memoria del proceso electoral estatal ordinario, en esta ocasión 2014-2015, el cual se constituye en un instrumento que formará parte de los archivos históricos de la vida democrática del Estado de Campeche, al contener la información relevante de todo lo acontecido durante el desarrollo de este pasado proceso electoral, que tuvo por objeto la renovación periódica de los integrantes de los poderes legislativo y ejecutivo del Estado y de los ayuntamientos y juntas municipales, cuyos principales protagonistas fueron las autoridades electorales, los partidos políticos, candidatos independientes y la ciudadanía en general. Este documento recopila las evidencias del trabajo desarrollado por cada una de las áreas que integran el Instituto Electoral del Estado de Campeche, presentando la información, como ya hemos mencionado, de las acciones realizadas para cumplir con el mandato constitucional de renovar de forma periódica y pacífica los poderes del Estado. Así, con esta pequeña presentación, a continuación me voy a permitir hacer un pequeño recuento en una exposición del contenido de este documento que en su oportunidad les será entregado, la memoria del proceso electoral estatal ordinario 2014-2015. Bien, la memoria del proceso electoral estatal ordinario 2014-2015 se integra por diversos capítulos. Vamos desde el marco jurídico, la geografía electoral, la autoridad electoral, la organización del proceso, desarrollo y operación del proceso, el capítulo correspondiente al financiamiento de partidos políticos, un capítulo específico para abordar lo relativo al debate entre candidatos y candidatas a la gubernatura, los observadores electorales, la propaganda gubernamental, lo relativo a los representantes de partidos políticos y de candidatos independientes ante las mesas directivas de casilla, la documentación electoral, las campañas de promoción al voto que realizó el Instituto Electoral del Estado de Campeche. Hablamos también de las encuestas electorales, la jornada electoral, el programa de resultados electorales preliminares, en adelante PREP, sobre los cómputos distritales y municipales, un capítulo relativo a las sesiones, acuerdos y resoluciones del propio Consejo, uno sobre los procedimientos administrativos sancionadores, quejas, juicios de inconformidad, juicios para la protección de los derechos político-electorales promovidos y recursos de apelación. Un candidato donde se hace la relación de los candidatos electos y cerramos con el capítulo 20 que se refiere al Premio Estatal de Periodismo que instituimos en este año pasado. Debido a que los capítulos 1 y 3 pues obviamente se refieren a información general, los voy a omitir en esta presentación para entrar de lleno con el apartado que se refiere específicamente a actos que se realizaron dentro de este proceso electoral estatal ordinario 2014-2015. Obviamente iniciamos con la declaratoria formal del inicio del proceso electoral que se llevó a cabo en sesión extraordinaria del 7 de octubre del 2014. Destacamos que fue apenas 7 días de que los consejeros que actualmente integramos el Consejo General tomamos posesión de este cargo que estamos muy honrados en desempeñar. Posteriormente, una de las principales actividades que se realizó fue la integración e instalación de los consejos electorales municipales y distritales. Esto se dio a cabo durante los meses de octubre y noviembre e incluyó diversos actos y etapas, como fue en un principio trabajar en la convocatoria, la publicación de la misma, la recepción de solicitudes,
En el análisis de todas las solicitudes recibidas, se llevó a cabo la presentación de un examen escrito, posteriormente una entrevista, una valoración curricular, y con base en todos estos elementos fue que el Consejo General determinó realizar el nombramiento de los 120 consejeros propietarios y los 105 consejeros suplentes que integraron los 21 consejos electorales distritales y los 3 consejos electorales municipales que fungieron durante todo el año del proceso electoral. Posteriormente, y bueno, de manera inédita, se firmó un convenio general de coordinación entre el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral del Estado de Campeche. Este convenio general enmarcó todas las actividades que se realizaron de manera coordinada y conjunta entre ambas instituciones. Incluyó diversos apartados, desde lo relativo a la mesa de casilla única, los mecanismos para recolección y traslado de paquetes, lo relativo a los procedimientos de fiscalización, al PREP, en fin, todos los puntos importantes fueron específicamente detallados en este convenio general de coordinación que se firmó el 18 de diciembre de 2014 y que también fue publicado en el periódico oficial del Estado. Hacemos una pequeña relación de los partidos políticos, la coalición y los candidatos independientes que participaron en el proceso electoral estatal ordinario 2014-2015. Participaron el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional, el Partido de la Revolución Democrática, el Partido del Trabajo, el Partido Verde Ecologista de México, el Partido Movimiento Ciudadano, Partido Nueva Alianza, Partido Morena, Partido Humanista, el Partido Encuentro Social. Tuvimos el registro de una coalición que fue la conformada por el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México. Contamos con un candidato independiente a la gubernatura, fue el señor Luis Antonio Checú, y también tuvimos la participación de un candidato independiente a diputado por el Distrito 11. Ya en el tema de los candidatos independientes, como ustedes saben, en esta reforma fue que se incluyó la figura de los candidatos independientes, es decir, aquellos ciudadanos que pueden contender en un proceso electoral sin ser registrados por un partido político. Tuvimos la presentación de 4 manifestaciones de intención de ciudadanos interesados en participar como candidatos independientes. Para la gobernatura del señor Luis Antonio Checú, como diputado local del Distrito 11 del señor Rodolfo Marín Hernández, como diputado local del Distrito 15 Juan Pablo Arellano Aque, y para presidencia del Ayuntamiento de Campeche de Juan Carlos Valle Pinzón. Sin embargo, como ustedes saben, después de la presentación de intención, de la manifestación de intención de ser candidato independiente, se tiene que llevar a cabo la etapa de apoyo ciudadano, etapa de la cual solamente se concluyeron con los señores Luis Antonio Checú y Rodolfo Marín Hernández, que posteriormente fueron debidamente registrados como candidatos en este proceso electoral que acaba de suceder. Entre otras acciones que realizó el Consejo General respecto de los candidatos independientes fue la emisión de los lineamientos para el registro de candidatos independientes a cargos de elección popular, donde se normó todos estos aspectos que acabo de comentar. Primero, la manifestación de apoyo ciudadano y luego la manifestación de intención de querer registrarse como candidato y posteriormente la etapa de apoyo ciudadano, señalándose en estos lineamientos específicamente todas las actividades, documentos y requisitos que tenían que estar presentando los ciudadanos. El registro de candidatos es ciertamente una de las actividades más fuertes y demandantes que realiza el Instituto Electoral, porque obviamente implica la revisión de mucha documentación y sobre todo el verificar exactamente todos los requisitos que nos dice la ley, los requisitos que se establezcan en nuestros lineamientos y constatar y cotejar que efectivamente todos estos requisitos se cumplan por las personas que están presentando su solicitud de registro de candidatura. Aquí tenemos un breve resumen de los registros que se realizaron por ambos principios, es decir, por el principio de mayoría relativa y el principio de representación proporcional. Para el cargo de gobernador se realizaron 10 registros, para el cargo de diputado local se realizaron 508 registros,
En el caso de los ayuntamientos fueron 1.718 registros y de juntas municipales 1.499, lo que dio un total de 3.735 registros para este proceso electoral estatal ordinario. Continuamos con el capítulo 5, que nos refiere al desarrollo y operación del proceso electoral. Aquí lo que más destaca es finalmente la instauración de la mesa de casilla única. Ustedes saben que aparte de las reformas fue que en las elecciones concurrentes íbamos a tener ya una mesa de casilla única, cuando antes teníamos dos casillas, una para las elecciones federales y una para las elecciones locales. La diferencia está en que esta mesa directiva de casilla se integró por un presidente, 2 secretarios, 3 escrutadores y 3 suplentes generales. Uno de los actos previos para la integración de las casillas fue realizar las insaculaciones de los ciudadanos que iban a conformar parte de las mismas. En una primera insaculación resultaron 7.918 ciudadanos, en una segunda insaculación 9.900. De todo esto fue que se logró realizar el nombramiento para que fungieran como funcionarios de mesa directiva de casilla A 9.900 ciudadanos campechanos. 9.900 ciudadanos campechanos recibieron sus nombramientos para fungir como integrantes de la mesa directiva de casilla. Estas actividades, recalco, se realizaron por parte del Instituto Nacional Electoral con el apoyo del Instituto Electoral del Estado de Campeche, quienes siempre estuvimos presentes en dichas actividades y también siempre estuvimos participando de la capacitación que se impartió tanto a los supervisores electorales como a los capacitadores asistentes electorales. En cuanto a la distritación, si bien durante estos años 2014 y 2015 se llevaron a cabo procesos de distritación en otros estados, en el estado de Campeche no se realizó una distritación en ese momento porque hubiera sido muy complicado tener una distritación y un proceso electoral al mismo tiempo. Luego entonces el Instituto Nacional Electoral determinó que se iba a utilizar la distritación del proceso electoral anterior, que fue como finalmente procedimos. Y hablando de este tema, aprovecho para hacer un breve paréntesis y señalar que en sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el día de ayer ya se aprobó la distritación para el estado de Campeche. Distritación en un escenario que finalmente es como el que nos habían presentado como la última propuesta de escenario final aquí en el estado y que ya en su momento ambas instituciones estaremos realizando la difusión del mismo. Otras actividades que se realizaron fueron recorridos por los 11 municipios, también en conjunto con el INE, para determinar la ubicación de las casillas. Así fue como se determinó que se instalaran 1.100 casillas, de las cuales 524 fueron básicas, 516 fueron casillas contiguas, 10 casillas especiales y 50 extraordinarias, para dar este total de 1.100 casillas que se instalaron en el estado de Campeche. Hablando de números, tenemos que la lista nominal de electores para este proceso electoral fue de 603.610 ciudadanos, que tuvimos 524 secciones electorales y, como ya habíamos mencionado, de acuerdo a la lámina anterior, 1.100 casillas las que se instalaron. Tuvimos también algunas particularidades, si recuerdan todos, lo relativo al municipio de Calakmul, algunas situaciones que tuvimos con los acuerdos que se emitieron, donde se consideraban algunas secciones como parte de otros municipios. Como nuestro interés es finalmente garantizar que el ciudadano campechano vote por las autoridades por las que legalmente debe votar, se realizaron diversas peticiones al Instituto Nacional Electoral, como fueron la de dividir la lista nominal de diferentes secciones para precisamente esto, garantizar que los ciudadanos votaran por las autoridades que le corresponden. Entonces se realizó la división de la lista nominal de las secciones 128 y 139, ambas pertenecientes al distrito 6 de Campeche, de las secciones 347 del distrito 16 de Ceiba Playa, y también vimos que se suprimieron algunas secciones, como son 446, 198, 437 y 413.
Entre las actividades que realizamos durante la preparación del proceso electoral, destacamos también el curso que impartió el Instituto Electoral del Estado de Campeche, intitulado Delito Electoral y Veda Electoral. Este curso fue dirigido a 16 instituciones y tuvimos la asistencia de 941 personas. El motivo de este curso, ¿cuál fue? Hablar sobre lo que refiere el artículo 41, párrafo segundo, base 3, apartado C de la Constitución Federal, que se refiere a la propaganda gubernamental. Es decir, nuestra intención fue acercarnos a la mayor cantidad de servidores públicos del Estado de Campeche para hacerles conocedores y sabedores de cuáles son sus obligaciones en tanto como servidores públicos. Es decir, lo que implica que habrá situaciones que no podrán realizar y sobre todo el respeto a los recursos humanos, materiales y estructurales de que disponga en su institución, con la prohibición de que obviamente no lo pueden usar de manera alguna para el proceso electoral, para beneficiarse o para ayudar en cuanto al proceso electoral. Esta fue la intención de este curso, Delito Electoral y Veda Electoral. En el capítulo 6 de la memoria hacemos referencia al financiamiento y fiscalización de los partidos políticos, la agrupación política y los candidatos independientes. Lo que queremos destacar en este capítulo fue que, nosotros el 28 de noviembre de 2014 el Consejo General aprobó los topes máximos de gastos de precampaña de los partidos políticos para seleccionar a sus candidatos. Posteriormente, el 30 de enero del 2015 se aprobó el monto del financiamiento público para los partidos políticos, que incluye las administraciones mensuales, así como los montos autorizados para los gastos de campaña. También se incluyó a los candidatos independientes y esto ascendió a 50.300.487.30 pesos. En esta misma sesión también se aprobaron los topes máximos de gastos de campaña de los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos independientes. Aquí tenemos una lámina que con mayor detalle podrán observar ustedes en la memoria, donde se establecen los topes máximos de gastos de campaña. También en la memoria podrán encontrar la información respecto de los topes máximos de gastos de pre-campaña, así como lo relativo a los recursos que fueron otorgados a cada uno de los partidos políticos y candidatos independientes. En tratándose de la fiscalización, sabemos que el INE asumió esta facultad y para este proceso electoral no fue delegado en el Instituto Electoral del Estado de Campeche. Por tanto, toda la documentación y toda la comprobación de los gastos que realizaron los partidos se presentó ante el INE, quien posteriormente emitió los correspondientes dictámenes consolidados y resoluciones que resolvieron sobre la fiscalización de los partidos respecto del proceso electoral anterior. Derivado de este proceso electoral, las multas que se impusieron a los partidos durante el mismo ascendió a casi 3 millones de pesos. En el capítulo 7 de la memoria, lo dedicamos exclusivamente al debate entre candidatos y candidatas a la gubernatura del Estado. Entre las actividades que realizamos, pues en primera fue la creación de la comisión de debates. Posteriormente se procedió a realizar la acreditación de los representantes de las y los candidatos para que estos pudieran actuar dentro de la comisión. También se realizó la designación de la moderadora propietaria y la moderadora suplente. En conjunto con todos los partidos políticos y con el señor representante del candidato independiente, se trabajó en la definición de las preguntas que se hicieron durante el debate. Se realizó el procedimiento de firma y sellado de las preguntas y de manera inédita también nos dimos a la tarea de que durante la transmisión del debate se realizara de manera simultánea la traducción del mismo al lenguaje de señas mexicano. Antes del debate tuvimos un ensayo general con los representantes de los candidatos y el mismo día del debate también se abrió el espacio para que todos los candidatos pudieran conocer el foro antes del evento. El evento se integró por las siguientes etapas: el sorteo de ubicación y orden de intervención, es decir, al azar fue que se definió qué candidatos intervenían en qué orden. Después la etapa de apertura, la presentación de los temas, las conclusiones de cada candidato y el cierre.
En el capítulo 8 hablamos de los observadores electorales. Para este proceso se recibieron 487 solicitudes de personas que estaban interesadas para fungir como observadores electorales. De esta totalidad se acreditaron a 346 ciudadanos que sí cumplían con los requisitos, y a las personas que cumplían con los requisitos en conjunto con el INE se les impartieron los cursos de capacitación en donde se les explica finalmente cuáles son sus derechos y obligaciones como observadores electorales. El capítulo 9, referido a la propaganda gubernamental, destacamos en estas láminas que realizamos 143 notificaciones del acuerdo INE/CG 61/2015, mediante el cual el Instituto Nacional Electoral emitió las normas reglamentarias sobre la propaganda gubernamental a que se refiere el artículo 41 constitucional, que, como ya habíamos mencionado, también el Instituto Electoral impartió un curso sobre este tema, sobre la propaganda gubernamental, es decir, qué es lo que no pueden hacer los servidores públicos en funciones respecto de los recursos que tienen a su cargo. El capítulo 10 trata de los representantes de partidos políticos y candidatos independientes ante las mesas directivas de casilla. Es una actividad nuevamente que realizamos en conjunto con el INE y que finalmente implicó que se registraran a 22.908 representantes ante las casillas. Y estamos hablando de representantes generales, representantes propietarios, representantes de casilla, los cuales fueron acreditados ante los consejos correspondientes. Del capítulo 9, relativo a la documentación y material electoral, lo que queremos destacar es el hecho de que toda la documentación se realizó, el diseño, con base en los lineamientos para la impresión de documentos y producción de materiales electorales para los procesos electorales federales y locales emitidos por el INE. Lo que implica que hubieron numerosas actividades donde se realizaban estos diseños y se enviaban para su validación, es decir, que todo el material, toda la documentación electoral que se utilizó durante este proceso electoral estuvo debidamente validada por el Instituto Nacional Electoral. De este capítulo solamente voy a resaltar lo relativo a la documentación electoral. En cuanto al material electoral, también en la memoria ustedes podrán observar con detalle el listado de todos y cada uno de los materiales que se adquirieron y la cantidad de los mismos. Pero tratándose de la documentación electoral, lo que resalta es que se elaboraron 635.380 boletas para la elección de gobernador, 635.380 boletas para la elección de diputados, 635.380 boletas para la elección de ayuntamientos y 123.594 boletas para la elección, juntas municipales, es este último, lo que hace un total de 2.029.734 boletas las que se imprimieron para el proceso electoral estatal ordinario de 2014-2015. Del material electoral, una vez que ya se tienen las boletas, que ya se tiene el material electoral, se procede a realizar el armado de las cajas contenedoras que se entregan a los presidentes de las mesas directivas de casilla, que contiene ya toda la documentación y material que van a utilizar ellos el día de la jornada electoral. Así, en el instituto, específicamente la dirección de organización, se encargó del armado de todas estas cajas contenedoras, realizando 885 cajas para la elección de gobernador, diputados y ayuntamientos. 252 cajas contenedoras para las elecciones de gobernador, diputados, ayuntamientos y juntas municipales y 10 cajas contenedoras de material electoral para la elección de gobernador, diputados y ayuntamientos. Esta es una función bastante delicada que se realiza con el personal en las bodegas, con la custodia correspondiente, porque estamos hablando de que se está trabajando con el material y la documentación electoral. En el capítulo 12, campaña de difusión y promoción al voto. Estas son todas las acciones que el Instituto Electoral del Estado de Campeche realizó
con el fin de llegar a la ciudadanía y de fomentar en la ciudadanía esta intención y deseo de emitir su voto el día de la jornada electoral. Resaltamos la importancia del ejercicio de este derecho y de cómo como ciudadanos también es una obligación el que nosotros acudamos a las urnas para emitir nuestro voto por la opción que el ciudadano considere, pero lo importante es que realmente hagamos valer este derecho que tenemos. Entre las acciones que se realizaron pues fueron muy diversas porque se impartieron cursos, hubieron visitas a la escuela, tuvimos actividades que involucraron el uso de la urna electrónica, también tuvimos actividad en las redes sociales, actividad a través de la página web del instituto, presencia en los medios de comunicación con entrevistas de radio, televisión, prensa escrita, incluso páginas web, publicación en diferentes medios. Todo esto nos hace un total de 207.551 acciones. Todas estas tareas estuvieron a cargo de la Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica. Unos días antes de la jornada electoral, la foto que ven aquí es de una actividad que hicimos en el Malecón, que fue la última actividad de promoción al voto. El nombre de nuestra campaña fue Vota por ti, vota el 7 de junio. El capítulo 13, relativo a encuestas, y sobre todo los amigos de los medios de comunicación seguramente tienen más fresco este tema que nosotros, porque hubo la necesidad de que existiera muchísima comunicación por este tema. Como sabrán, el Instituto Nacional Electoral emitió unos lineamientos relativos a la publicación de las encuestas, Esto quiere decir que cuando una encuesta era publicada, quien realizaba la publicación tenía ciertas obligaciones para con el instituto, lo que implicaba que tenían que presentar, por ejemplo, todos los lineamientos metodológicos en base a los cuales ellos realizaron estas encuestas. Así, durante el proceso electoral que concluyó, vemos que se presentaron en nuestro estado 14 encuestas originales y 6 reproducciones, es decir, se publicaron en medios locales encuestas que fueron hechas en otros estados. Derivado de esto, la Secretaría Ejecutiva rindió 7 informes y para el día de la jornada electoral se recibieron 9 avisos de pretensión para realizar encuestas de salida. En la memoria electoral ustedes podrán encontrar el dato de cuáles fueron las empresas que realizaron estas encuestas de salida. Finalmente llegamos al capítulo 14 que se refiere a la jornada electoral. Ya todos sabemos, el día 7 de junio, día de la elección, y se instaló la sesión permanente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche. Empezamos a sesionar a las 7:43 del 7 de junio. Los consejos electorales distritales y municipales también sesionaron de manera permanente ese día. Fueron muchas las acciones realizadas el día de la jornada electoral. Durante esta sesión permanente se brindaron varios informes, varios reportes, donde se hablaba de el avance en la instalación de las casillas, la conclusión de la instalación de las mismas, posteriormente la clausura de estas casillas y se iba monitoreando el dispositivo de recolección y entrega de los paquetes electorales hasta que ya teníamos la seguridad de que estos paquetes hubieran sido recepcionados en los consejos distritales y municipales. Recordarán que se instalaron 10 centros de acopio que nos auxilian en todo este trayecto de las rutas que se diseñan para llevar los paquetes desde las casillas hasta los consejos distritales y municipales. Todos ustedes recordarán, sesiones bastante intensas que finalmente culminamos esta sesión al día siguiente, el 8 de junio, cuando ya habíamos iniciado la operación del PREP, del Programa de Resultados Electorales Preliminares. La sesión finalizó, como comentaba, el 8 de junio de 2015 a las 9:44 horas de la noche. Capítulo 14, justo lo que acabamos de mencionar. El Programa de Resultados Electorales Preliminares. Desde las primeras actividades que se realizaron fue el nombramiento de un comité técnico asesor del PREP.
Esto con base en los lineamientos que emitió el INE, imponía la obligación para los SOPRES de la integración de un comité técnico. Nosotros, desde principios de año, se realizó el nombramiento de este comité técnico, quienes fungieron y asesoraron en todos estos trabajos que se realizaron. También se llevó a cabo la licitación para realizar el programa de resultados electorales preliminares. Se llevaron a cabo 3 simulacros. El día de la jornada electoral hubieron 12 difusores, es decir, 12 empresas que nos solicitaron si ellos podían difundir en sus propios portales web la información relativa al programa de resultados electorales preliminares. Y aquí, de una manera muy sencilla, ponemos cómo fue el avance final del PREP, es decir, de todas las actas existentes aquí, cuántas procesamos y a qué porcentaje equivale. Tratándose de la elección de gobernador, se procesaron 1.005 actas, que equivale al 91.36%. En la elección de diputados locales se procesaron 977, que equivale al 88.81%. De ayuntamientos, 960 actas procesadas, que hace un total de 87.27%, y de juntas municipales, 194 actas procesadas, lo que hace un total del 84.71% de actas procesadas del total de las actas utilizadas para estas elecciones. En el capítulo 16, cómputos distritales y municipales. Como ustedes saben, el miércoles siguiente al día de la elección se realizan las sesiones de cómputo de todas las elecciones y se procede a la declaración de validez de las elecciones de diputados, presidentes, regidores y síndicos de ayuntamientos y juntas municipales. Esto se llevó a cabo el miércoles 10 de junio en los consejos distritales y municipales. Recordemos que la ley establece que quienes sesionan ese día son los consejos distritales y municipales, no el Consejo General. El Consejo General sesionó hasta el 14 de junio de 2014 para realizar e informar la sumatoria de los resultados consignados en las actas de cómputo respecto de la elección de gobernador. Y ya con todos estos actos, posteriormente, el 10 de septiembre de 2015, se realizó la asignación de diputados locales, regidores y síndicos de ayuntamientos y juntas municipales por el principio de representación proporcional. Ya estamos llegando casi al final del contenido más relevante de esta memoria. En el capítulo 17, referido a las sesiones, acuerdos y resoluciones del Consejo General y de la Junta General Ejecutiva, aquí tenemos un breve extracto numérico de las actividades realizadas. Se aprobaron 69 acuerdos, se llevaron a cabo 29 sesiones extraordinarias, 12 sesiones ordinarias, una sesión de carácter permanente y la Junta General Ejecutiva emitió 39 acuerdos. Como ya habíamos mencionado, no habíamos llegado a este punto, perdón. Posteriormente, el 15 de octubre del 2015, en la 22ª sesión extraordinaria, se emitió la declaratoria de conclusión del proceso electoral estatal ordinario 2014-2015. Y 15 días después, conforme lo que establece la ley, se emitió la estadística electoral. Estadística electoral que, si ustedes están interesados en conocer, se encuentra disponible en nuestra página de internet, que es www.iec.org.mx. Capítulo 18, procedimientos. Aquí estamos hablando de los procedimientos de naturaleza jurisdiccional que fueron promovidos, y lo que queremos destacar en esta presentación son los relativos a los juicios de inconformidad que se presentaron en contra de las elecciones. Así, tuvimos un total de 10 juicios de inconformidad presentados, de los cuales 3 fueron respecto de la elección de gobernador, 2 en contra de la elección de diputado del Distrito 4, también 2 juicios de inconformidad en contra de la elección de diputado del Distrito 11, un juicio de inconformidad para impugnar la elección del Ayuntamiento de Campeche y un juicio de inconformidad respecto de la Junta Municipal de Bécal y uno respecto de la Junta Municipal de Mamantela. Finalmente, después del debido análisis y resolución que emitió el Tribunal Electoral del Estado de Campeche y en algunos casos
casos la sala regional o la sala superior, tenemos que todas las elecciones que fueron impugnadas fueron confirmadas. Es decir, no tuvimos la revocación de ninguna elección. Y cerramos lo concerniente a este breve resumen de la memoria electoral con el Premio Estatal de Periodismo Electoral 2014-2015. Esta fue una iniciativa realizada para dar el debido reconocimiento a los integrantes de los medios de comunicación respecto de la cobertura realizada de este proceso electoral 2014-2015. Realmente nos complació mucho la presentación de los escritos, unos muy interesantes, y las fotografías también fueron muy ricas en contenido, y la fotografía que estamos viendo es el día de la presentación, donde se entregaron los premios a los ganadores de este primer Premio Estatal de Periodismo. Como ya mencionábamos, que cada año electoral estaremos organizando esto, porque es una forma en la que nosotros queremos fomentar que nuestros amigos de los medios de comunicación sigan hablando porque son nuestro puente con los ciudadanos respecto de toda la información que el ciudadano requiere saber respecto del proceso electoral. Pues bien, a grosso modo esto es parte del contenido más relevante de lo que es la memoria electoral de este proceso estatal ordinario 2014-2015. Realmente mis compañeras y compañeros consejeros de este Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche estamos conscientes de la participación de los ciudadanos en estos procesos, de que una de nuestras obligaciones y derechos es precisamente elegir gobernantes y autoridades como una expresión máxima de participación. Nosotros sabemos que somos los responsables de la organización de las elecciones en el Estado y sabemos que este trabajo sería omiso sin la participación activa de los partidos políticos y de los ciudadanos. Esta nueva legislación en materia electoral que finalmente aplicamos en el proceso que acaba de concluir trajo innovaciones históricas, como fue la inclusión de las candidaturas independientes y este nuevo esquema de coordinación y cooperación entre la Autoridad Nacional Electoral y la Autoridad Local Electoral. Fue un proceso electoral en donde hubieron ciertamente muchos desafíos, muchas situaciones novedosas, pero creo que el trabajo coordinado, que la capacitación constante y el diálogo nos permitieron atender todas estas cuestiones con acciones firmes y decididas. Esto nos sirvió de base para que la jornada electoral pudiera tener certeza respecto de los ciudadanos y sobre todo garantizarle a los ciudadanos que el voto que ellos emitieron, en el sentido en que fuera, nosotros tenemos la obligación de hacer valer y respetar el voto emitido. El diálogo, como ya he mencionado, y el consenso con las fuerzas políticas del Estado nos permitió que se llevaran a cabo elecciones en un ambiente de respeto y de tranquilidad. Quiero reconocer a nombre de mis compañeras y compañeros consejeros la participación de los integrantes de los partidos políticos y de los candidatos independientes, que le agradezco mucho al señor Julián Navarrete que nos acompañe. Él fue el representante del candidato independiente. Ciertamente les agradecemos también a los funcionarios de casilla, a los servidores públicos electorales y a los ciudadanos por la confianza depositada en esta institución y por su participación en las diferentes etapas del proceso. Proceso que en todo momento se llevó a cabo en estricto apego a los principios que rigen la función electoral: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. No quiero desaprovechar el momento y me gustaría agradecer y sobre todo reconocer la labor de las y los consejeros que integran el Consejo General: Nefertiti Pérez Juárez, Susana Candelaria Pech Campos, Francisco Javier Acordóñez, Iliana Celina López Díaz, Lisset del Carmen Ortega Aranda y Luis Octavio Pod López, quienes desde el seno de cada comisión aportaron su conocimiento y valía para realizar las diferentes tareas encomendadas.
De igual forma, agradezco a la Secretaría Ejecutiva, a las Direcciones Ejecutivas de Administración y Prerrogativas, Organización Electoral, Capacitación Electoral y Educación Cívica, a las Unidades Técnicas de Contraloría Interna, Asesoría Jurídica, Unidad de Vinculación, Área Administrativa Especializada de Sistemas de Cómputo, Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y la Agrupación Política. Creo que puedo decir que contamos con personal capacitado, con el conocimiento exacto de las tareas que les corresponde desempeñar, pero sobre todo contamos con servidores públicos electorales que están seria y profundamente comprometidos con la labor que realizan. Quiero realizar también un agradecimiento especial a la doctora Susana Candelaria Pech Campos, consejera electoral, que apoyó a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la revisión y edición del material que hoy se presenta. Muchísimas gracias, doctora. Finalmente, cierro comentando que sabemos que estamos inmersos en constantes cambios, que la responsabilidad de garantizar el respeto a los derechos político-electorales de los ciudadanos implica un profundo estudio del marco normativo que nos tutela. La cristalización de una sociedad en donde la educación y la cultura cívica sean el eje sobre el cual se articulen nuestras actividades es nuestro objetivo. Nosotros reconocemos y asumimos la labor que nos corresponde, pero también queremos motivar y alentar a las y los campechanos a integrar una ciudadanía participativa, una ciudadanía responsable, una ciudadanía que esté interesada en el quehacer político, una ciudadanía que exija a sus autoridades, pero una ciudadanía que también cumpla con su deber como ciudadano para lograr el bienestar social, ya que esto es tarea de todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, consejera presidenta, y es para informarles a todos los presentes que en este momento se les va a hacer entrega mediante oficio del DVD de un ejemplar de la memoria del proceso electoral que ha sido presentado en este momento. Y finalmente, para concluir, agradecerles su amable presencia y que tengan bonita tarde.